Desde tiempos remotos, mitos y leyendas han creado una figura de oscura inmortalidad. Junto a Isabel Vampir y yo, Vlad Fausto, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre el vampirismo en la literatura y la cultura popular. Esto es... Sedientos. Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sedientos, un podcast sobre vampirismo. Y en esta ocasión, una ocasión bastante especial, bastante peculiar, y siguiendo abordando los clásicos y los orígenes del vampiro dentro de la literatura, les queremos presentar lo que viene a ser la Tríada Sangrienta, porque vamos a hablar de El vampiro de John William Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu y El huésped de Drácula, porque ya hablamos de Drácula, de Bram Stoker. Muy buenas noches, Isabel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Vlad. ¿Todo bien? Este va a ser definitivamente un episodio muy curioso, puede que hasta controversial, porque bueno, leí recientemente, para poder conversar acá en el episodio, estos 3 relatos de estos 3 autores clásicos, y bueno, digamos que mis opiniones pueden diferir de las que tiene el público. Ciertamente. Ahora, a mí me entretiene mucho este factor de que, a su vez, y espero en futuras ocasiones o en futuros episodios, vamos ambos a estar explorando narrativas e historias que no son muy propias de lo que uno se acostumbraría a consumir. En tu caso, con clásicos, leyendo más clásicos de lo que acostumbras. Y en mi caso, viendo más películas y series similares de la época moderna, que ahí tenemos las opiniones contrarias o invertidas. Va a ser divertido traerte un poquito más al presente. Sí. A veces me hace falta tener contexto. Yo gustaría de ir en orden, aunque también podríamos ir por extensión. ¿A ti qué te parece mejor? Prefiero por orden. En ese caso partimos con El vampiro de John William Polidori. Queda todo esto para darles un poco de contexto histórico y también para comentarlo contigo para ver qué te parece, porque puede que la obra te intrigue más por su origen que es la obra en sí misma. El vampiro es escrito en las tormentosas noches del 16 al 19 de junio de 1816 por, como ya bien dijimos, John William Polidori, que es el doctor de cabecera de Lord Byron. Lord Byron, poeta reconocido de esa misma época, amigo de Percy Shelley y de Mary Shelley. Se reúnen los 4 en Ginebra y tienen una suerte de encierro obligatorio debido a una tormenta, en las cuales se colocaron a leer Fantasmagoriana, un libro de leyendas alemanas de fantasmas, y lo que motiva a estos personajes a ponerse un reto entre ellos para escribir un relato de fantasmas. ¿De acuerdo? Entonces, Polidori escribe El vampiro y esa misma noche Mary Shelley hace el inicio de su Frankenstein. Hay un libro maravilloso que en algún momento necesito adquirir que se llama La noche de los monstruos. Está publicado por Edasa. Recopila tanto Frankenstein como El vampiro de Polidori como cartas entre todos los del grupo que se refieren a esa noche, junto con el texto que escribió Lord Byron, que en ese instante no lo había terminado. Ahora, este texto se publica por primera vez en 1819, pero como obra de Byron, porque el editor de Byron se roba la obra de Polidori junto con Byron y lo publican bajo su nombre. En la historia en sí misma se presenta un vampiro, como bien dice el título, que es bastante aristocrático, bastante seductor, genera mucha controversia entre el público, se mete con mujeres, es todo el personaje que podría llegar a representar a Byron. Porque Polidori lo que genera es una burla, una sátira hacia Byron, viéndolo a él como una sanguijuela social, como alguien que explota a los demás y se alimenta de los demás. Entonces, ese es el juego, es una sátira hacia él porque había un odio interno, ya que Byron aparte se burlaba de Polidori, que era su médico, insisto, y lo trataba de Polidoli, haciéndole ese juego de palabras. Había mucho resentimiento de por medio, y él tiene la oportunidad para sacárselo en cara. Hace este texto
teniendo muchas referencias hacia Byron, lo que conlleva a que nadie le crea después a Polidori de que él es el real autor del vampiro, porque Byron acostumbraba también a ser muy autobiográfico o autorreferencial dentro de sus obras, y la obra ganó mucha popularidad como obra de Byron. Si no me equivoco, esto se desmitifica o se esclarece por medio de cartas que tiene Polidori con otros, incluso con Mary. Pero Polidori se suicida después de un tiempo, porque él jamás pudo ser tampoco escritor reconocido y jamás se le dio el reconocimiento del vampiro. Por lo menos en su tiempo vivo, porque bueno, ahora es una obra muy popular y todos sabemos perfectamente de quién es, y lamentablemente, mira, yo desconocía absolutamente todos los datos que me estás dando, excepto de que el vampiro de Polidori surgió en esa noche ya muy famosa. Ese dato sí lo conocía, pero todo lo demás que me estás contando me parece no sórdido ni impresionante, porque la verdad que alguien con cierta popularidad se robara el trabajo de alguien que no tenía popularidad no es sorprendente, lamentablemente. Bastante pero de la época. La verdad, me llama la atención que esta persona, Polidori, tomara a Byron de esa forma, y ahora que me lo estás explicando de esa manera, por lo menos yo logro entender y ver reflejado todo lo que él veía de Byron en su personaje de vampiro. Claro, y precisamente por eso quiero presentarlo, incluso de que hablemos más en profundidad de la historia, para que el lector lo tenga presente al momento de abordarlo, ya que definitivamente hay muchos aspectos que hacen burla incluso de este personaje. Por último, ya como dato y pasar a lo que es el texto, ironías de la vida, Byron muere desangrado, muere enfermo, y le ponen sanguijuelas y lo desangran hasta morir. Así que el vampiro muere. Como corresponde. Sí, justicia divina. Sí, hay algo poético ahí. Coincidentemente, siendo que él era poeta, ¿no? Definitivamente. Como decíamos, la historia parte con la introducción de Lord Ruthven y lo presenta como un personaje muy misterioso, como alguien que por lo general se mantiene muy alejado de las personas a nivel íntimo. Y además está Aubrey, que era ¿cómo decirlo? Tenía una gran herencia, pero en realidad sus tíos querían dejarlo aparte, y él se aprovecha de esa circunstancia para emparentarse y reunirse con este personaje tan misterioso, y para desvelar un poco qué es lo que origina este tipo de personalidad en esa persona, porque se siente muy fascinado, como que casi incluso que se enamora. Como introducción, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te parece? La verdad, claro, sí, Aubrey se ve un poco deslumbrado por este personaje que es Ruthven. Este personaje más misterioso, claro, tenía un cierto atractivo, no solamente para las mujeres, sino también para otros hombres, caballeros que estaban quizá en una situación similar. Este tipo de soltero de la época que tenía ciertas libertades, porque bueno, los hombres poseían esas libertades en esa época, a diferencia de las mujeres, y se van de viaje juntos, incluso sin Aubrey mucho, digamos, a este personaje, como decía, enigmático. Básicamente yo creo, tal vez no por un asunto de enamoramiento, sino porque veía algo en él que lo atraía, pero para ser quizá como él, o compartir un poco de eso que él tenía, de eso que generaban las demás personas. Pero bueno, al ir avanzando la historia, claramente él se da cuenta que en realidad había algo turbio en su actuar, y después de eso ya no quiere tener nada que ver con él, no quiere que lo relacionen con él, no quiere tener nada que ver con él, y ahí bueno, hay un cambio, un giro en la historia que tiene bastante sentido, porque claro, definitivamente uno no se quiere emparentar a veces o relacionar con personas que no llevan un estilo de vida muy propio o muy similar al de uno. Sí. Y esto yo personalmente sí lo emparento mucho, como te digo, con la historia de Polidori y de Byron, porque
va un poco hacia esta idea o esta frase que dice no conozcas a tus héroes, ya que, Sí. insisto, Polidori quería ser escritor. A él le interesaba este campo. No escribió mucho en realidad. El vampiro fue como su única obra famosilla y después. Y se relacionaba con Byron precisamente porque era el poeta más famoso dentro de la época. Era uno de los más reconocidos. Está este juego de quiero ser como alguien, admiro a alguien y luego me entero realmente cómo es ese alguien. Ujú. Ya que Byron era bastante promiscuo también. Como bien comentas, ellos luego tienen un viaje a Grecia. Sí, hay un tema a veces que se da, que puede a veces confundirse entre la admiración, la adulación y el enamoramiento, y creo que eso está plasmado acá en la relación, por lo menos de los personajes, que bueno, quizá viene de la relación que tenían Polidori y Byron. Ujú, definitivamente. Además de que, aquí conectando nuevamente con la obra, ellos viajaban mucho juntos. Por eso era su médico de cabecera, lo llevaba para todas partes y por eso se encontraba presente cuando van a esta casa como de verano. Y bien en el relato se narra que ambos personajes tienen un viaje a Grecia. Él lo aprovecha como una suerte de instancia, Aubrey, hablando de él, en donde todos los jóvenes suelen hacer un viaje hacia el extranjero o hacia cualquier otra zona para empezar como su vida adulta, su vida independiente, ser un poco más formales, pero en realidad es solamente para entregarse a la bohemia, podríamos Sí, decir. ¿para qué enmascararlo? Era para eso. Sí. De hecho, eso me recuerda mucho, sucede también dentro de, o en las situaciones narradas dentro del Conde de Montecristo. También está el niñito que quiere hacer un viaje a Grecia hacia otros lugares, a Venecia también, para poder tener como su momento de libertad absoluta. Ahora, esto le resulta en contra del personaje, porque precisamente dentro de este contexto es donde conoce la máscara real del vampiro. Ujú. Todas sus falencias, este asunto de que pierde mucho dinero, de que no sabe manejarlo, de que se lo entrega a cualquiera, de que se entrega a otro tipo de juegos, por decirlo así. Toda esta decaída, ¿tú cómo la viste? ¿Que te provocó más que nada indiferencia? Sí, quizá hubo un poco de indiferencia de mi parte. No es algo, digamos, que no me viera venir en realidad. Porque ya desde el principio en la historia, cuando se presenta este personaje, uno, yo creo como lector, ya sabe un poquito hacia dónde va a ir la situación encaminada. O frente a qué tipo de personaje estamos. Entonces cuando inician el viaje y el joven empieza a ver esta otra faceta de Ruthven, claro, para mí no quedaba duda y no resultó, digamos, sorprendente ver esa otra faceta tan desinteresada por los demás, solamente viviendo bien, pasándola bien, sacando provecho de lo que podía o dándose sus gustos, sin que le importara el resto, básicamente, y no importaba si desprestigiaba a alguna joven ni nada, él hacía lo suyo. Uh-huh. Y claro, obviamente era fácil para él quizá hacerlo en el extranjero, donde los prejuicios o digamos los conocidos no estaban ahí para emitir sus juicios, para opinar sobre estos actos o que salieran a la luz con tanta facilidad. Precisamente por el hecho de que los jóvenes en esa época se daban estos viajes para darse sus gustos y bueno, caer un poquito en la decadencia. Definitivamente. Igual sería una práctica que actualmente uno se podría dar. Son esos famosos años sabáticos previos a la universidad. Podría compararse un poco así, o por ejemplo con los viajes de egresado, Claro. viajes de fin de curso, como dicen acá en Chile, que no digo que sea así para todos, pero claro, están asociados, me parece, ese tipo de viajes a que los chicos jóvenes se suelten, digamos, un poquito las trenzas y hagan cosas que en otras situaciones tal vez no harían. Para continuar, en estricto rigor, yo necesito que me refresques un poco la memoria, porque si bien es un texto que gusto bastante, del cual gusté bastante en su momento, no recuerdo mucho más en profundidad, al menos los primeros como puntos fuertes. Luego, ¿qué sucede en estricto rigor? Porque el personaje de Ruthven muere de alguna manera, como que desaparece. Bueno, yo creo que acá estamos hablando 100% con spoilers, ¿verdad? Siempre. Esto debería estar predispuesta a la idea. Ok.
Bueno, Es un sí. clásico, lleva muchos años publicados. El que no lo ha leído, vaya a leerlo inmediatamente, vuelve aquí, pero nosotros vamos a entrar de lleno a historia, a contexto y todo lo similar. Ok, entonces, retomando, sí, muere pero entre comillas, porque básicamente lo que él hace, eh, que insisto, el lector actual, moderno, se lo puede ver venir, cuando fue escrito y publicado originalmente, tal vez no, pero uno sabe, yo creo, cuando está leyendo, que es como uno tiene entendido, obviamente que es un vampiro, aunque no te lo digan explícito desde el principio, pero después sí se menciona, uno sabe que el vampiro tiene esta cualidad de regenerarse, su vida es muy distinta porque es un tanto inmortal, entonces él llega a un punto en que finge su muerte, básicamente, porque eso es lo que hace. El objetivo de este personaje es básicamente que se olviden un tiempo de él, que ya nadie lo reconozca, para después volver y seguir repitiendo el mismo ciclo de depravación que tenía para continuar con su vida, con su existencia. Que es como dejar que los años pasen para que te olviden técnicamente. O sea, lo mismo que mencionas, es desaparecer durante un instante para luego poder retomar la vida como si fueras una persona completamente nueva, diferente. Claro, y como en esa época no estaban las fotografías, no habían redes sociales, no había un rastro, digamos que una huella digital de ningún tipo que pudiera quedar ahí y uno dijera, no, pero un momento, ¿es esta persona? Era muy fácil engañar a quien fuese. Para mí fue una simple maniobra para después retomar sus andanzas. Claro. Ahora, no está tan mal hecho en ese sentido, ese tipo de truco, sobre todo por el contexto, como tú bien mencionas, y porque no deja de ser la primera instancia en la cual estamos hablando de comportamientos de vampiros dentro de la literatura. Polidori es considerado el que genera al vampiro del romanticismo, es el primero. Uh-huh. Entonces le da esta cualidad, le da este tipo de personalidad y esta aura junto con su comportamiento y junto con su rutina para mantenerse durante los años. Admito que hay algo que me sorprende, me llama la atención. Esto probablemente va a dejar en evidencia mi ignorancia, para que lo vamos a enmascarar o denominar de otra forma. Pero me sorprende porque en el texto está el término, está la palabra vampiro. Y yo hubiese pensado que quizá por el contexto histórico, el momento que se estaba viviendo, me imaginé que podía ser un término o una palabra tabú. No pensé que lo íbamos a ver en la página así, tal cual, denominado de esa manera. Eso fue un detalle que me llamó la atención. No recuerdo en estricto rigor cuándo es que se acuña la palabra vampiro per se. Sí hay una fecha y sí hay una catalogación o algún momento histórico en el cual se define esa palabra porque hace alusión al individuo que bebe sangre. Y era mucho asociado hacia las leyendas y los mitos previos. Porque independiente de que sea la primera vez que lo vemos como personaje representado a lo similar a lo que nosotros actualmente consumimos, definitivamente no era la primera vez que el vampiro era mencionado dentro de ese contexto, dentro de esta época, sino que es la primera vez que está como un individuo bello, como un individuo misterioso, como alguien seductor. Todos esos elementos son propios de Byron, que son arrastrados hacia alguien que se alimenta de los demás. Y por eso es que Polidori le termina poniendo vampiro y haciendo toda esta relación, porque no deja de ser alguien monstruoso. Es la primera transición hacia algo menos monstruoso, precisamente. Si vemos otro paralelo entre el vampiro, el personaje vampiro de Polidori con Byron, hay otro personaje en la historia que es la hermana del protagonista, digamos, que ya hacia el final de la historia cae en las garras del vampiro y me hace pensar en esta noche, que no sé efectivamente si están, bueno, estos varones ya mencionados y Mary Shelley, pero además también la hermana de ella. Clara. Sí. Si no me equivoco, si no me fallan los hechos históricos, también estaba presente esa muchacha y
Lo que pasa es que yo la historia como tal no la sé, pero vi una adaptación o una tipo película de estas biográficas con el Fanning, que ella interpreta a Mary Shelley. Y en esa película te muestran que el marido, Percy, hasta se involucra indebidamente con la hermana de ella. Sí. Esa Entonces adaptación siento es que maravillosa. A mí me parece a mí genial. me encantó. Deberían verla. Se llama Mary Shelley tal cual. Como te decía, me parece que quizá tal vez Polidori acá tomó de más de una persona que estaba ahí involucrada, porque bueno, si la inspiración surgió en el momento que estaban todos compartiendo, tomó un poco de las personas que tenía alrededor, como es muy natural que un escritor haga. A veces los escritores arrancan con cosas que conocen y Claro. que les resultan cercanas. Entonces quizá hay un poco hay un poco de Byron, hay un poco de Percy, de también la hermana de Mary. Creo que hay, quizá desmenuzándolo un poquito más o viendo algo de la inspiración, puede que haya más realidad de lo que uno piensa en esta corta obra de ficción. Definitivamente sí. El final del día queda casi como una metáfora. Y Ujú. si no me equivoco, precisamente Polidori fue el único que terminó el texto. Lo empezó durante esos 3 días y lo escribió y terminó durante esos 3 días. Sus inspiraciones eran directas. Como que no tenía permiso para darse más tiempo, para masticarlo más, sino que todo lo que sentía en ese instante, que además debió haber sido muy incómodo. Porque Clara Sí. era amante de Byron, Percy se metía con Clara, Percy también se metía Horrible. con Byron. A mí no me cabe duda de eso. No, la verdad que todo era posible, yo creo, en ese momento. Sí, así que definitivamente ahí las influencias son directas y bastante obvias. Ujú. Entonces, el personaje del vampiro vuelve y se involucra con la hermana de nuestro protagonista. Él lo quiere impedir, obviamente. A mí me recuerda esto, no sé si tú no has leído todavía el retrato de Dorian Gray, pero ¿viste la película? Estoy familiarizada con la historia, pero no he visto ni la película completa, la que es con Ben Barnes. No, nunca la terminé y tampoco he leído el libro, así que De acuerdo. me falta un poco de información. Pero yo creo que esto lo rescata Oscar Wilde para el retrato de Dorian Gray, porque tiene bastantes similitudes. Luego de que Dorian Gray se va como de viaje, él vuelve a su ciudad principal, donde estaban sus amigos, etcétera, todos muy viejos. Él sigue joven. Esto es un gran spoiler, obviamente. Y se mete con la hija de su amigo, el que lo guiaba, no recuerdo su nombre. Entonces está este mismo juego en donde te estás involucrando directamente con la familia de la persona a la cual te acercaste, pero para ganar algo propio. Claro. Ujú. Es más que nada una semejanza, me recordaba un poco a esa historia. Quizás hay influencias. Sí, sí. Porque también es una Podría época ser. similar, es un tipo de personaje bastante similar. Dorian no deja de ser muy vampírico en ciertos aspectos, es muy existencialista, tiene problemas con nunca poder saciarse. Y muchos elementos similares. Podría ser, ahora que lo mencionas así. Te invitaría a tenerlo algunos. presente cuando leas el retrato, Ok. porque tiene ahí sus juegos. Y esto ya es prácticamente el final. El detalle es que el vampiro es bastante corto, tiene como 30 páginas, 29 páginas es lo sumo. Es un relato, aunque se diga noveleta, no sé cuántas palabras tendrá como para definirlo noveleta, pero es un relato al final del día. Yo personalmente me gusta esta historia por su final. La verdad, al margen de cómo está manejada la narración, el ritmo, cualquiera de esos aspectos del relato, lo que es satisfacción y contenido como tal, sí, creo que termina bien. Sí. A mí, honestamente, revelando acá mis gustos más actuales y muy sencillos, a mí me gustan los finales felices, para que estamos con cosas. Pero frente a esta historia, me parece que el final es bastante adecuado. ¿Cierto? Porque cuando yo lo estaba leyendo recuerdo que dije, por favor, que no lo maten.
O sea, que no lo capturen porque bajo toda la construcción que me estás haciendo del personaje, bajo toda la problemática, si tú me lo matas, va a ser como el final de Drácula. Como que Claro, anticlimático, poco satisfactorio. sí, Stoker tuvo que haber aprendido del vampiro de Polidori y no de Carmila, que ya pasaremos a eso. Porque Bien dicho. para mí al final es lo mejor, que no te dé la satisfacción de que lo capturen, sino que directamente mata a la niña. Sí, es un Y queda personaje suelto. malo de principio a fin y se sale con la suya. Y se sale con la suya. Que yo creo que es el sentimiento que tenía constantemente Polidori con Byron. Porque nunca le pudo hacer nada. O sea, es una persona con fama, es el que te paga prácticamente. Te tiene como sirviente. Siempre va a ganar. Él siempre va a estar en desventaja. Sí, Sí, y es bastante triste. sí. Muy triste, lamentable, injusto, pero bueno, parte de la vida, ¿no? Ujú. ¿Alguna opinión final para lo que viene a ser el vampiro de Polidori? Creo que de este vampiro se puede tomar, o quizá distintos autores más contemporáneos, lo que a mí me parece que tomaron de este vampiro puntual es la característica de la seducción, Ujú. ese atractivo, y de hacer básicamente lo que quieres sin importarle a quién arrastre, a quién se lleve por delante. Esa característica, como te digo, ese atractivo físico y ese efecto que causaba en las mujeres, me parece que es algo que se ha tomado en los vampiros actuales. Definitivamente. Además de que se refuerza con los siguientes textos. Entonces, para profundizar en esa idea, sigamos con Carmila. Carmila viene después de Polidori en la cronología de publicaciones, así que podríamos hablar directamente de que Sheridan Le Fanu, que era un escritor irlandés, se pudo haber inspirado en Polidori. Carmila es una novela corta del escritor irlandés, como digo, Sheridan Le Fanu, publicada en 1872, y que según algunas como no sé si teorías o algunas ideas como analíticas, se inspira también en realidad en Isabel Bathory, la condesa sangrienta. Que de ahí también venga que Carmila se conozca como la condesa Mircala o Mircalla, porque una particularidad del texto de Carmila es que el personaje, para poder pasar desapercibido, entre comillas, o para poder ir moviéndose de un lugar a otro, en muchos años, se cambia el nombre, pero son anagramas de su propio nombre. Carmila, Mircalla. Eso me encanta. A mí me parece Sí. una genialidad. Sí, totalmente. Y como dato curioso, y ya pasamos al texto, hay una adaptación que se llama Vampir o La bruja vampiro de 1932, que es una película franco-alemana. No la he visto, pero podríamos en algún instante para ver cómo la trabajó a diferencia del texto. Ya que, como vamos a ver ahora, el texto no es de los mejores. Gusta la idea del vampiro, Lamentablemente pero a su vez la narrativa o la manera de trabajarlo como que no satisface del todo. ¿Quisieras plantear el inicio o lo que recuerdes referente al texto? A ver, yo Carmila lo leí con muy altas expectativas, porque para mí era... Cuando me enteré de la existencia de Carmila, para mí fue novedoso el hecho de que había algo antes de Drácula. Estaba sorprendida porque para mí Drácula era lo primero, en ese momento que me enteré de la existencia de Carmila, que fue mediados del 2021 aproximadamente, o fines de 2021 quizá. Y como te digo, lo leí con muchas expectativas, creí que me iba a gustar, en particular por el aspecto que se menciona mucho actualmente, de que es sáfico. Entonces me imaginé otra cosa cuando lo estaba leyendo, muy distinto a lo que entrega finalmente la novela. Y bueno, lo siento mucho si sueno repetitiva, pero es que de verdad creo que el contexto histórico en estos textos influye muchísimo en lo que se animaban a hacer los autores, hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué límites cruzaban o no, fuera ficción o no, digamos, porque habían ciertas sensibilidades de parte del público, de los lectores, de las editoriales, me imagino también. Habían cosas que
supongo yo que simplemente no iban a tolerar. Ya esto creo que era un poquito transgresor quizá, porque si bien no es la novela sáfica de vampiros que yo estaba esperando, hay un tono, algo llamativo ahí, ¿no? Entonces tenía muchas expectativas, no cumplió al 100%, pero igual le doy el mérito porque hay algo ahí, hay un deje de algo curioso que eso sí me gusta y que afortunadamente ahora en libros actuales podemos ver llevado a cabo de forma más satisfactoria y explícita. Claro. Ahora, dos cosas. En primera instancia, nosotros hemos entablado varias veces la conversación de que hay una dualidad en el aspecto de darle sexualidad concreta a criaturas. Uh-huh. Porque para mí, el vampiro se alimenta de humanos, no hace diferencia entre Sí. hombre y mujer. Y también hay un juego ahí de su relación con lo demoníaco a veces, con los súcubos y los incubos. Aparece mucho más presente en Drácula, obviamente, pero hay un deje como de asociar su cercanía a un personaje femenino como una intención sexual más que algo de alimentarse. ¿Tú qué opinas al respecto? Que ahora que me lo mencionas, puede que tengas razón. No lo había visto, pero puede que sí. Déjame ver si entiendo. Estás planteando que en el caso de los vampiros masculinos, la intención es más clara de solamente querer alimentarse, y en el caso de las vampiras, ¿no? No, en ambos casos. A lo que voy Ok. es que si es un vampiro, no te va a hacer diferencia si se está alimentando de un hombre o de una mujer. Como que para Ujú. ellos sangre es sangre. Es un animal, se está alimentando, va a cazar sea lo que sea, porque incluso se Exacto. alimenta de animales en sí mismos. Ujú. Entonces, Ujú. cuando el público por lo general, más en la época moderna, trata de adecuar la idea de que Carmila es la vampiro lesbiana, para mí es como, no, ella solo es un vampiro, y la particularidad de la inspiración relacionada con Elizabeth Bathory es que Elizabeth Bathory mataba principalmente sirvientas. Ujú. Por eso está ese juego o ese aire de que sea entre mujeres. A ver, yo creo, no recuerdo con exactitud, pero creo que Carmila está representada, o su aspecto físico es bastante juvenil, ¿no? Hay un... Sí. Ahora, si tú notas la descripción y haces la comparativa con un cuadro de Bathory, te vas a dar cuenta que sí es bastante similar. Por eso hablan mucho de la inspiración como relacionada. Ok. Pero Bathory principalmente se caracterizaba por ser alguien como muy joven o muy bella y que quería permanecer en esa juventud, y por eso se bañaba y bebía sangre. Ok, te lo digo porque, a ver, siempre tenemos que remontarnos al contexto histórico. Las mujeres de esta época no podían relacionarse libremente con los varones, ¿verdad? Estaba muy mal visto. Tenías que tener un chaperón o algo que te vigilara, te controlara, no podías aproximarte físicamente ni nada por el estilo. Entonces, me imagino que para la época, esto es obviamente todo un escenario ficticio, pero una mujer jovencita que se acercara, entre comillas, inapropiadamente a varones, no hubiese sido viable, digamos, para Claro. la subsistencia de una vampira. Entonces, en ese sentido, creo que es muy inteligente el obrar de Carmila, que, claro, ella era una joven dama que la veían y la trataban bien, por lo menos eso se demuestra acá en la novela, que, claro, oh, pobre criatura, tuvo un accidente con la madre, sí, venga, pase, casi que la adoptamos, quédese con nosotros, no hay problema. Porque la ven como esta joven indefensa. Claro. Hasta que, bueno, obviamente uno ya sabe que de indefensa tiene poco y nada. Sí. Y lo que le resulta fácil es precisamente acercarse y entablar una relación de supuesta amistad con una mujer más o menos de su edad, Precisamente. que viene a ser en este caso Laura. Claro. En ese sentido me parece que está muy bien pensado, o sea, tiene toda la lógica del mundo que actuara de esa manera. Si lo analizas Y por ese así, lado es como,
Por ese lado es como... Ahí me sentí un poquito estafada leyendo, porque no es que había realmente un interés romántico de parte de ninguna de ellas dos. Era solamente Carmila interesada en Laura porque podía ser una fuente de subsistencia, básicamente. Ajá. La tenía ahí cerca, al lado, le servía para sus propósitos, y como un vampiro es una bestia que tiene que saciar su sed, sus necesidades, como cualquier ser con necesidades, por eso esas demostraciones quizá, o esas actitudes un poco extrañas quizá, vistas a los ojos del lector, esas actitudes que tenía hacia Laura, pero que no eran precisamente, insisto, románticas, sino que era un ser con hambre y apetito, y es como... estoy deseando y codiciándote, pero no puedo ser tan directa y sacar los colmillos, básicamente. Ujú, totalmente. Es que ese es el punto total de la obra, porque seguimos jugando con esta idea del vampiro seductor, pero se trata más de una suerte de presencia muy pesada por parte del personaje, porque es un animal cazando. Correcto. Entonces, intimida a su víctima, las acorrala, piensa las cosas, tiene que trabajar de esa manera como más... ¿cómo decirlo? No se me viene la palabra, pero mucho más elaborado, ¿sabes? Entonces, tiene mucho sentido, está bien construido, pero el tema es que yo siento que pasa algo similar con lo que pasó en tu caso, con Polidori, que es que lo estamos leyendo en una época actual en la cual el vampiro es mucho más interiorizado. Para nosotros Sí. no es una figura mística ajena, no es algo extraño y que rompe la normalidad, sino que cuando leemos y nos acercamos a obras de vampiros, la normalidad es ser vampiro. Claro. En cambio aquí era cosas externas, casi como fantasmas, que era la tendencia de la literatura alemana, sobre todo asociado al gótico, que, insisto, todo esto va de esa línea. Nosotros tenemos que pensar que la influencia de Polidori eran cuentos de fantasmas alemanes, la influencia de Le Fanu también, la literatura gótica empieza completamente dentro de esa rama, el Castillo de Otranto y cosas similares. Entonces, para los personajes o para la persona que lo está escribiendo dentro de esa época, el vampiro figura como un monstruo que viene a hacerme daño y a combatir o a romper con mi normalidad. Por eso atemoriza, por eso es tan oscuro, por eso es tan ajeno. Y como la visión ahora es contraria, como que queremos villanos grises, las expectativas se te bajan mucho, porque uno ya sabe a lo que se va a enfrentar. Ya sabes que si lees El vampiro vas a ver la historia de un vampiro. Entonces no vas a tener curiosidad de quién es este ser oscuro. No, es un vampiro. Solamente estás esperando el instante en el cual se está alimentando. ¿Y cómo lo descubren? Pasa lo mismo con Carmila. Claro. Desde el principio sabes que es un vampiro. Y además se comporta de manera tan extraña que te lo deja muy claro. Sí, no deja lugar a dudas, la verdad, su comportamiento. Entonces, ¿qué tanto en realidad gusto le podemos tomar considerando todos esos puntos? Fuera de lo que pueda ser como su contexto de creación. A mí me gusta mucho más el contexto de creación, el contexto de idear la idea y de que sean las primeras en sedimentar como la figura del vampiro, que la obra en sí misma. Porque Carmila para mí quedó muy bajo, como que me aburrió directamente. Sí, ahí yo creo que podemos coincidir. Yo, si bien los clásicos que he estado leyendo no los he estado disfrutando, lamentablemente, no me gustarán, no los encontraré disfrutables para mi gusto como lectora, pero me encanta el hecho de que existan y que sean tan antiguos, básicamente, y que hubieran autores y, por suerte, editoriales que se animaran y se atrevieran a publicarlos, porque por mucho que a mí no me gustan actualmente, sentaron bases, dieron origen, y sin estas obras, quizá cuánto hubiésemos tardado en que se escribiera de vampiros. Los tendríamos actualmente en la literatura, en la tele, en el cine,
¿los tendríamos tan presentes si estos autores de antaño no se hubiesen animado? No lo sé, quizá sí, quizá no, pero quizá hubiese demorado mucho más. Y por ese lado, en ese sentido, yo estoy muy, pero muy agradecida de que existan estos clásicos. Por mucho que a mí no me gusten o no los disfrute, pero tienen el mérito totalmente de lo que lograron y cómo han perdurado en el tiempo. Claro. Además que al final del día uno siempre termina rescatando más como escenas, como ciertas frases o ciertas insinuaciones, que la obra en sí misma. Porque la estructura narrativa igual como que es lenta, como que es muy ambiental, que es muy propio del estilo, uno lo entiende. A mí me encanta la literatura gótica clásica precisamente por esa ambientación completa de todo el contexto. Pero no se adecua nada a lo que ahora se consume, que todo tiene que ser más rápido y más dinámico y más de la persona. Después de lo que fue como esta influencia mucho más marcada del romanticismo y del existencialismo, caemos en personajes en donde a ti te interesa el personaje, el que está sufriendo esa maldición, entre comillas. Quizá una diferencia considerable entre los textos de antes con los de ahora es que en el texto antiguo tenías, por así decirlo, personajes que no eran precisamente personajes humanos o, bueno, criaturas, sino que quizá el castillo se podía tomar, con tanta descripción que había, se podía tomar como un personaje. La ambientación, ok, no es un personaje, pero son cosas, digamos, elementos que marcaron mucho lo que es la literatura gótica, o podría, en este caso hablamos de literatura gótica, en otros son, bueno, otros géneros, pero es como hoy en día lo que se rememora quizá son esos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, lo que es la ambientación, lo que son ciertas criaturas. Todo eso yo creo que es lo que se rescata hoy en día de estas obras iniciales. En el caso de Carmila, a mí me pasó que yo ya sabía, obviamente, que estaba leyendo un libro de vampiros. Entonces, por ese lado, no tengo ningún factor sorpresa. Está bien, no importa, no hay problema. Pero va también en la ejecución. Y hay un punto en esta historia que igual es muy corta, no supera las 120 páginas, si no me equivoco. Nosotros ya vivimos todos unos sucesos con los personajes. Y después llega un punto de la historia que no recuerdo exactamente cómo es, pero se vuelve a repetir la narración, básicamente, porque es un personaje contándole a otro lo que sucedió, haciéndole como un resumen, y es como, pero ya lo leí, ya lo viví, no me lo repitas. Es un modus operandi. Es innecesario, es como, ya me lo relataste de una forma que estaba bien, no me lo vuelvas a contar vos con tus palabras. Ahí yo creo que Le Fanu como que, no sé si rellenó o qué, no supo cómo hacerlo, pero me podés dar a entender que le contaste un montón de cosas a un personaje sin la necesidad de repetírmelas en el texto. Eso para mí le restó muchos puntos a la historia, porque ya lo leí, ya lo viví, y no es como que me estás haciendo un resumen, por ejemplo, de un libro anterior que necesito recordar. No, está ahí mismo, a unas páginas de diferencia. Es como, ya está, no hace falta, sigamos adelante, incorporame más cosas, pero no me repitas algo que leí 2 páginas de atrás. Bueno, no tan así, pero más o menos. Claro, se entiende. Totalmente, totalmente. Y no sé qué mucho más. Yo personalmente me gusta más Té Verde de Le Fanu, porque es otro texto, es otro casi que estilo, también es sobrenatural, pero es como un investigador de lo sobrenatural que se asocia también a alucinaciones y a un tipo muy atormentado. Entonces sigue el juego de algo que me ataca, sigue el juego de algo que tienes que descubrir, algo extraordinario o paranormal que sucede, pero está mucho mejor trabajado y la historia es, para mí, bastante original. Como que aún no veo otra historia que se asimile a esa, y me llama la atención que sea nada conocida en comparativa a Carmila. La verdad nunca había escuchado el título de esa obra. Te invito a buscarlo porque quizás te guste más. Ok, lo voy a tener que chequear, porque lo único que conozco y he leído de Le Fanu es esto.
Sé que tiene algo más por ahí en alguna antología, creo que tengo algo más de él, pero esto es lo único que le conocía. Tiene varios relatos, de hecho yo tengo una antología, pero leí como unos 3 y también me aburrí mucho. Fue similar a lo que me ocurrió con Henry James. Entonces nunca seguí explorando más su pluma. Debería, porque insisto, Té Verde me gustó bastante y quizás tenga una que otra cosa oculta por ahí. Polidori, en cambio, casi no tiene nada más como famosillo o es difícil encontrar sus textos, entonces quedamos un poco cortos. Entonces, eso a grandes rasgos con la pluma de Le Fanu, con Carmila, con estos dos personajes que vienen a ser como las influencias directas o las más obvias o las ya históricamente como relacionadas para luego pasar a Drácula, que precisamente es el siguiente texto, un complemento de Drácula, como bien anticipamos en el episodio anterior, que es El huésped de Drácula, su título original El sueño en el panteón, publicada en 1941, si no me equivoco de manera póstuma, ¿de acuerdo? Porque es más una suerte de curiosidad, complemento, capítulo que quitaron cuando sacaron la obra original de Drácula y se publicó de manera externa. Les quiero compartir un fragmento de lo que viene a ser como un dato curioso que se encuentra en la antología de relatos Cuentos de Medianoche de Bram Stoker, publicada por Diógenes Valdemar, que dice lo siguiente. El 30 de abril de 1890, Irving, que era un actor que se hizo amigo de Stoker, como insisto, si no han escuchado el capítulo de Drácula, ahí tienen todo el contexto de este encuentro. Irving y Stoker cenaron acompañados de un especialista en folclore rumano, el profesor Arminius Bamberi, de la Universidad de Budapest, quien amenizó la noche con su relato sobre Transilvania. Según las anotaciones hechas por Stoker aquella noche en su diario, una de las anécdotas que más le fascinó a ambos fue la de un hombre que afirmaba haber sido atacado por una especie de lobo que le había chupado la sangre. Bamberi les aclaró que podría haber sido una variación sobre el mito del vampiro, tradición temida y extendida entre los campesinos. Stoker no solo acababa de encontrar el modelo perfecto para su famoso profesor Van Helsing, sino que además inició con él un intercambio de correspondencia, mediante el cual obtuvo abundantes detalles para su Drácula. No es de extrañar que aquella primera anécdota, la del lobo, que le hizo vislumbrar el camino a seguir, fuese utilizada en el primer capítulo de la novela, pues aunque a menudo se ha indicado que el sueño en el panteón o el invitado de Drácula, tal y como lo retituló su viuda cuando en 1914 preparó la primera antología de cuentos de Stoker, Drácula's Guest, probablemente por motivos de comercialización, había sido escrito como un cuento aparte o como un ensayo preparatorio. Todo parece indicar que los editores de Arnold, Constable y Company le exigieron recortes porque la novela era muy larga, el manuscrito tenía como 800 páginas, si no mal recuerdo, y el autor prefirió retirar todo este fragmento, que por su carácter onírico aportaba poco al desarrollo de la trama, a excepción de algún que otro escalofrío debido a su singular atmósfera. Este cuento se edita casi siempre omitiendo los primeros párrafos, que son precisamente los que ponen de manifiesto su naturaleza de sueño y los que lo sitúan en relación al resto del libro. Como bien indica esta suerte de sinopsis complementaria que viene en el prólogo de Cuentos de Medianoche, insisto, por si alguien quiere revisarlo de manera personal, es más un asunto de ambientación que de vampirismo o similares. Decidimos agregarlo dentro de este compilado de la Triada Sangrienta para poder seguir hablando de Stoker, que viene a ser el autor que al final da popularidad masiva al vampiro, y para poder relacionarlo precisamente con otros cuentos, Carmila y El vampiro de Polidori, que no dejan de ser historias cortas y las primeras que dan introducción al vampiro en sí mismo. ¿Qué te parece El sueño en el panteón dentro de este contexto? Yo siempre con mis aportes, no sé si, a ver, no, claro, problemáticos no, pero nada populares, eso seguro. A mí me pareció un texto innecesario y qué bueno que no estaba incluido en Drácula, porque no es que no aporta, no es que es muy vacío, que no evoca nada, pero hubiese sido más quizá relleno. Jonathan Harker claramente, aunque no se menciona, es el protagonista acá en El invitado de Drácula, y después lo tenemos a él, que es el que da inicio a Drácula como tal. Entonces, la verdad que
creo que hubiese sido demasiado a modo de introducción para Drácula, y por eso me imagino que se quitó por la extensión y que no funcionaba tan bien, porque realmente creo que no aporta mucho. Tampoco es una historia como tal de vampiros, porque no sé, a mí no me pareció suficiente por ningún lado. Afortunadamente era muy cortita, así que no estuve mucho tiempo ahí, pero siento que no aportaba nada. Un poquito de atmósfera quizá, pero no relleno, como lo dije. Lo siento a quienes les gusta Stoker, pero la verdad que creo que conmigo el autor no ha logrado encantarme. Sí, a mí me gusta solamente dentro de este sentimiento de una ambientación onírica oscura, por decirlo así, que es algo que igual trato de yo implementar en mi propia obra a veces. Me gusta el ensueño, me gusta lo onírico, me gusta la idea de no sé si esto es real o es ficción, como de dibujar esas cosas, como cambios muy bruscos de escenarios, y el único vampiro en sí mismo, bueno, a ver, el lobo le chupa la sangre, eso está delimitado dentro del cuento, pero eso hace alusión a la idea de que el lobo habría podido ser Drácula, como un primer encuentro, un primer acercamiento a Jonathan Harker. Y también genera esta dualidad que nosotros comentábamos antes sobre un momento en cuando la literatura mezcló el vampiro con el hombre lobo. Uh-huh. Eso a mí me pareció muy curioso cuando lo leí después. Porque igual lo leí muy separado. Yo quizás ese es parte del detalle y por qué los veo tan separados también en sí mismos el texto del cuento a lo que es la novela, porque leí la novela y mucho tiempo después leí el cuento. Después volví a leer la novela y como que tuve el contexto completo. Pero sí funciona similar. Quizás hago la comparativa con Amy and Valerie. Como que tiene ese juego de este es mi cuento, esta es la primera vez que empiezo a jugar con esta idea. Porque eso es lo que hizo Stoker. Si es la primera parte, es como los primeros bosquejos de la idea que yo quiero generar y que luego convierto en novela. Ok, en caso que los oyentes no sepan, Amy and Valerie es una historia corta, un relato muy breve que escribió Vlad, está incluido en su antología de danzas macabras, y lo que él está haciendo referencia ahora es que de ese relato muy breve, Amy and Valerie está trabajando en algo de una extensión más considerable. Sí. Que por eso hace el paralelo entre lo que es Drácula y el invitado o el huésped de Drácula. Extensión no delimitada aún, no sabemos cómo va a terminar eso, no sabemos si se va a acabar, pero esperemos que sí. Pero claro, está este juego, está Ojalá. esta idea como de... Es un bosquejo, es un primer borrador. A mí me da esa sensación. Sí, por ese lado sí puede ser. Entonces, dentro de esa perspectiva, como que sí tiene su encanto, como que ya entiendo más o menos por dónde va a tirar la novela, el contexto, el tipo de narrativa, etcétera, porque no hay tanta diferencia en realidad. Es un extracto sacado directamente de la novela, entonces ya tienes una introducción a la pluma, tienes una introducción a cómo ambienta, al tipo de personaje que presenta, y etcétera. El tema es que, claro, como es un bosquejo, como es una introducción, queda muy vacío, pasa poco. Claro. Yo creo que lo que vos mencionás de que lo leíste con mucha diferencia de tiempo, el invitado o el huésped versus la obra completa Drácula, yo lo leí bastante próximo, digamos, hace menos de un mes. Claro, hace menos de un mes leí Drácula y ahora leo esto. Además que he estado consumiendo muchísima ficción histórica y es como que siento que estoy un poquito tal vez saturada del estilo clásico antiguo. Entonces ya no estoy quizá logrando apreciar los relatos que estoy leyendo de esta época. Y hay una cosa, al margen del disfrute, que me guste lo clásico o no, hay un detalle que parece que Stoker y yo vamos a chocar eternamente con esto. ¿Por qué esta característica del vampiro de transformarse en lobo? ¿Por qué hay lobos nuevamente acá en una historia que debiese ser solo de vampiros?
O bueno, no hace falta que solamente haya una criatura en una historia, ¿verdad? Pueden haber muchas otras. Pero mi punto es que le dio tantas características a los vampiros de Stoker y casi ninguna explicadas, no hay origen de nada. Pero, ¿por qué no me planteabas el vampiro con esta figura similar, muy similar, casi idéntica a la de un humano? ¿Por qué me lo haces como un lobo? Porque para mí uno es un vampiro y otro es un lobo. Las dos cosas juntas no me van. Ahí claro. Yo tengo un choque y no, perdón, pero ahí no lo dejo pasar. No, de verdad que no. Es que porque solamente era ser un monstruo, nada más. Claro, pero hacer un monstruo, digamos, separado de cero con X características, pero que no cambie a 1000 monstruitos distintos, porque siento que ahí pierde peso la figura de uno de esos monstruos como tal. Para mí tienen que ir por separado. Sí cae mucho en este juego de ¿sabes qué? Me faltan elementos para hacer pasar miedo a mi lector, voy a meter todas las cosas que posiblemente le den miedo. Perderse en un lugar desconocido, en campo abierto, encontrarse totalmente solo, empieza a nevar, te encuentras con una... Si no me equivoco, yo al menos lo leí como que es un primer encuentro con una de las novias de Drácula. Parece que sí, pero... porque por lo menos en la edición que yo leí, que es la que incluye relatos de vampiros de Alma Clásicos Ilustrados, bueno, además de que se menciona la lápida de... A ver, dice... No es una lápida, pero bueno, hay una parte que menciona el nombre es que de... sí describe la lápida, como toda la ¿sí? cruz, toda la posición y la aparición de esta mujer. Dice Condesa Dollingen de Graz, etcétera, etcétera. Y más adelante, una hojita después o dos, hay una ilustración de una vampira. Uh-huh. Ahí sí que hay la ilustración de una mujer vampira. Entonces, claro, puede que estuviese el conde en su forma de lobo por ahí y que también estuviera una de las novias, como bien mencionaste. Una de las novias. Podría ser. Solo que cae nuevamente en este asunto de que como es tan onírico, como es tan superficial y más ambiental que de sucesos, solamente es el espanto del momento. El encuentro como de una criatura desconocida, la veo desde lejos y luego el ataque de los lobos y luego me rescatan. Quizá, pienso yo, este primer fragmento de la historia de Drácula hubiese funcionado en el sentido de que Harker ya venía con una cierta carga del viaje, ya había experimentado algo extraño y entonces por eso también quizá pudo percibir estas cosas extrañas del conde al punto ya de explorarlo y ver las cosas claramente inhumanas que hacía. Porque si no hubiese tenido esta primera experiencia que leemos acá, tal vez se hubiese quedado, digamos, más en el molde cuando arranca Drácula, cuando él está en el castillo de él y después empieza a notar todas las cosas raras, insisto, lo va a ver que está durmiendo en el ataúd, lo ve en la pared escalando básicamente. Quizá hubiese sido más pasivo él al comienzo de la novela si no hubiese experimentado esto, si no hubiese vivido esto. No sé, pienso, podría ser. Sí, porque ya te anticipas a lo que viene, como que ya no te causa tanta sorpresa, que es lo que nos pasa a nosotros al momento de leerlos, porque ya tenemos todo el contexto de lo que podemos esperar. Como que lo mínimo que puedes esperar de una obra de vampiros es que haya un vampiro, que haya matanza y que haya alguien que quiere deshacerse de ese vampiro, de ese monstruo, que no deja de ser como un animal, nada más. Tenemos un problema con el chupacabras, es The Same, ¿sabes? Yo poco más tengo para decir de estas obras. Personalmente me quedo con Polidori, creo que es el que más me gusta, porque tiene todo este contexto histórico de creación. Me gusta mucho la historia relacionada con Mary Shelley, con Byron, con todos los personajes. Y además también era el primero que hace un acercamiento a un vampiro estilo Anne Rice, por ejemplo. Y tiene un final que para mí es mucho más provechoso, mucho mejor ejecutado que Carmilla o que Drácula, tanto novela como cuento.
Ya lo he mencionado, a mí la verdad estos relatos, ninguno realmente me funciona al 100%, es muy poquito lo que puedo decir que disfruto, que me gusta, pero a ver, de la tríada que tenemos acá, a ver, del huésped no, lamentablemente no hay nada que honestamente pueda decir, sí, esto me gusta, esto lo rescato, no, la verdad que ahí nada. Pero, por ejemplo, de Polidori, precisamente el vampiro como tal, ese aspecto de seductor, de ganador que tiene, si bien es un personaje horrible al final de cuentas, rescato ese aspecto porque claro, es lo que hemos visto un poquito más en cosas actuales, en ficción actual, y lo tomo como un origen, entonces ok, gracias por este aporte. Y en el caso de Carmila, yo creo que podría ser el que más, entre comillas, me gustó de todos estos, por el factor que, bueno, ya lo hablamos, ya lo establecimos, no es que es realmente sáfico, pero hay un dejo, hay un tono ahí que puede dar ese... Puedes darle la intención. Que puede dar esa sensación de que sí lo hay, a pesar de que Laura claramente no tiene ninguna inclinación ni ningún gusto por las actitudes de Carmila ni nada por el estilo, pero bueno, hay un toque de algo ahí y por lo menos eso también me gusta. Y el hecho de que Carmila juega a lo largo de los años con los nombres, que es un recurso divertido, a mí me gustó, así que eso es lo que tomo por lo menos de Lefanu. Eso, así como comentario aparte, como ya yéndonos en otra rama, me gusta mucho el juego de anagramas. Es algo que igual uso de vez en cuando, es muy entretenido como tratar de generar una palabra a partir de otra. Hay un cuento de Cortázar que tiene eso, pero no recuerdo cómo se llamaba. Viene dentro de Bestiario. Es un recurso divertido, yo creo, para una historia. En contraposición a este asunto, ¿has consumido algo durante estos últimos días de vampiros? ¿Algo nuevo o algo que hayas visto que va a salir nuevo y te interesa? Como para recomendación entre comillas. Qué bueno que preguntas. Últimamente he estado viendo otra vez Buffy, sería mi segunda vez viendo la serie completa, porque la verdad que me gustó mucho y quería revivir un poco esa sensación que tiene esa serie tan nostálgica. Pero algo nuevo que se viene, falta obviamente, falta unos cuantos meses y de ahí a que se pueda consumir en español lo veo muy difícil, pero bueno, se viene por lo menos para aquellos lectores que también leen en inglés. Se llama Vertigo Peaks, es de una autora independiente que está trabajando actualmente en terminar de pulir el libro. Lo va a publicar, no recuerdo la fecha, pero es creo a comienzos de 2024 y es una especie de retelling de Carmila en el que al fin voy a tener, creo yo, la satisfacción de ver algún romance entre las protagonistas de la historia, y es una vampira y una humana, también con ambientación histórica. La protagonista, la humana, está en un matrimonio no muy grato, no muy agradable para ella. Llega esta persona, Carmila, a quedarse con ellos, es vampira y como, bueno, te digo, ahí sí que hay romance, así que espero que sea satisfactorio y sea todo lo que Carmila no fue para mí. Y qué interesante, de hecho, desconocía por completo que se iba a hacer eso, que alguien se aventure como a replantearlo. O sea, el retelling está muy en el auge como actual, pero precisamente sí, de Carmila viene muy muy a la ocasión. No es el único que he visto recientemente, creo que hay otro, pero es que sí va a ser publicado de forma tradicional, así que en ese caso puede que sí exista eventualmente una traducción. Es de S.T. Gibson, que creo que va a mezclar el Dark Academia también, no solamente lo histórico, sino que creo que esa es ambientada un poquito más actual, como te decía, con elementos Dark Academia. Así que se vienen cosillas vampíricas, sáficas, por ahí. Sí, qué entretenido. Y ahora que trato de retomar yo personalmente la lectura en inglés, me voy a aventurar porque me causa mucha curiosidad cómo lo trabajo. Y me va a servir de referencia para Amy Valerie. Puede ser, sí, totalmente. Sí, lo tengo muy presente. Yo no tengo una recomendación en sí misma porque creo que no he consumido nada nuevo de vampiros. Pero mi novia hace poco me envió como un tráiler que va a salir otra serie o otra película de Drácula. La del Demeter, el del barco.
¿o no? Sí, el del Demeter. Ujú. Y a pesar de que aún no la veo, igual me causa curiosidad porque yo, eterno defensor de los vampiros monstruos. Y la representación física de Drácula dentro de ese tráiler me gustó bastante, así que le voy a estar pegando el ojo a ver qué sucede. No, no he visto el tráiler, la verdad, lo he evitado totalmente. A pesar de que sea algo de vampiros y que tiene que ver con Drácula, he evitado ver el tráiler porque en realidad no tengo un buen motivo para haberlo evitado, simplemente que no sé si es algo que me interese ver, que quiera ver, precisamente porque de lo poco y nada que he visto, presentan a Drácula muy monstruo Sí, y no es el tipo de vampiro que a mí me gusta o me entretiene. claro. Además que ya con el póster y el título de la película nos da a entender que es básicamente quizá la acción va a tomar lugar solamente durante el periodo del viaje y ya conozco esa parte de la historia y honestamente no fue una parte que me interesara mucho de Drácula, entonces no. Si la veo va a ser solamente por mi amor a los vampiros, pero no porque esté realmente interesada en la película. A todo esto, te lo había comentado por interno, pero al final no terminé Renfield. Ok. Con Nicolas Cage como Drácula. No la terminé porque me pareció lo más cliché, absurdo, estereotipado de los personajes. Era una comedia negra mala. Me faltaron como ¿Qué te 20 puedo minutos y adiós. No, no hay caso. Y además, te lo digo y se lo advierto a la gente que nos está escuchando. A ti que no te gustan los insectos, su poder viene de comer insectos, prácticamente. Sacaron esa idea del libro de Drácula, entonces no tiene ningún chiste, es bastante absurdo y es grotesca para ser chistosa, pero no le funciona. O sea, vuelan cabezas, Ok. se revientan cuerpos, es como simplemente absurdo. Es como una exageración anime del vampiro, no sé, es muy rara. Ok, anotadísimo que no la voy a ver, porque no suena nada atractivo para mí. Tengo una aversión a los insectos, así que no. Claro, por eso quedo igual como... Me intriga lo de Drácula por la versión monstruosa, pero al mismo tiempo no sé qué tanto vaya a encajar. Porque tampoco muestran mucho, entonces hay que ver. Yo creo que eventualmente lo podremos comentar acá. Nos estaríamos yendo un poquito por las ramas quizá, pero si nos vamos hacia el lado adaptaciones, cine, actualmente se están haciendo muchas adaptaciones de repente de ciertas cosas y los tanto directores como actores y actrices están tomando muchas, pero muchísimas libertades artísticas al punto que modifican el original y termina siendo otra cosa nada que ver. Y yo entiendo que una adaptación es precisamente eso, una adaptación desde el punto de vista de otra persona, una reinterpretación quizá, y tienen esa libertad de hacer las cosas como ellos lo ven, como ellos lo imaginan. Pero la audiencia, que ya consumió cosas antes, tiene referencias, tiene ideas, en especial si es un texto que les gustó, quieren ver, tal vez, me imagino yo, algo un poco más fiel, algo con un poco más de fidelidad que satisfaga. Y me parece que con las producciones actuales no se está haciendo eso, no se está respetando los fandoms que hay, no se están respetando las obras originales. Y entonces a eso yo creo que plantea la pregunta de por qué tomar obras, querer hacerlas a su antojo y no traer ideas nuevas. O ¿Por cámbiale qué el no nombre. tenemos películas de vampiros 100% nuevas? Por dar una idea, ¿no? Que crean una historia desde cero, como quieran, que le den las características que gusten a los vampiros, que creen su propio ser si es necesario, lo que gusten los directores, productores y todos, pero que dejen de tomar cosas ya clásicas, cosas que ya hemos visto, para hacer versiones poco satisfactorias. Es que lo hagan bien. O sea, o que le cambien el nombre, porque Y eso, el detalle principal... si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí, el detalle principal en este asunto, o al menos desde lo que yo considero, es que la estrategia de marketing directamente es adueñarse del nombre que todos conocen para que capte público. Me pasó con la película de Los Crímenes de la Academia, que en inglés se llama The Pale Eye, como el ojo pálido. The Blue Pale Eye, el ojo pálido azul, o azul pálido. Eso es un título que nace de El corazón del ator de Edgar Allan Poe.
La película te la venden como una historia como con inspiraciones o con referencias a Edgar Allan Poe. Hay un personaje que se llama Edgar Allan Poe, pero la obra no es nada similar a las obras de Edgar Allan Poe. Entonces es solamente para que se consuma y se venda. Ok, te entiendo, sí. ¿Sabes? Y pasa eso con todas las demás. Como que, ok, vamos a usar a Drácula, le ponemos la cara de Nicolas Cage, tomamos el factor de que Renfield comía bichos y comedia negra absurda. Es como, Y eso es todo. ni pies ni cabeza. Ahora, en contraposición, y habiéndolo mencionado solamente como comparativa, Los Crímenes de la Academia es una muy buena película, pero su marketing está enfocado de mala manera. No la he visto, la tengo muy pendiente porque es de esas películas que dije, quiero leer el libro antes de verla, pero creo que no va a pasar, no me voy a seguir aguantando y voy a terminar viéndola porque... Es muy buena, muy muy buena, pero no esperes nada Ok. de Edgar Allan Poe. Ese es el asunto. La verdad, en lo personal yo no tenía ninguna expectativa de que fuera algo inspirado, basado en Edgar Allan Poe, porque sé que está basado, es la adaptación de una novela que no tiene nada que ver con Poe. Claro, Así que por lo menos yo no iba a caer en eso. Sé que hay un personaje que es Poe ahí, pero no imaginé nada a lo Flanagan que se viene de la caída de la casa Asher. No, mis expectativas no iban por ahí. eso es todo otro tema, pero ya nos vamos a extender demasiado. Sí, no. Retomemos. Retomemos y finalicemos esto. Dentro de todo, como siempre, y que debería quedar claro desde el principio, pero algunas personas no lo van a considerar y necesitan escucharlo. Lean ustedes los textos, saquen sus propias conclusiones, tomen influencias de estas obras clásicas que no dejan de ser los inicios de todo un género, de todo un personaje, y que, insistimos, tienen partes buenas. Lo que a nosotros no nos gustan es la obra en su totalidad. Pero sus conceptos, sus ideas, sus ambientaciones, sí es algo de lo que te puedes enriquecer. Entonces vale la pena. Vale la pena. Solamente que no Totalmente. esperes que sea tu novela favorita ni la de 5 estrellas que vas a poner en tu reto lector, no sé. Ese tipo de cosas. Yo sé que mis opiniones son muy fuertes y polarizantes probablemente entre aquellos lectores que han leído estas obras y que son fans del terror gótico clásico o de los clásicos en general. Pero espero por favor que esto no les parezca un ataque de mi parte hacia estas obras, ni hacia sus gustos, ni nada por el estilo. Es simplemente mi apreciación, mi opinión. Me pueden tildar incluso de básica y lo voy a entender, no lo niego, porque claro, mis gustos son mucho más contemporáneos, pero insisto, esto no es para destruir las obras ni nada por el estilo, es simplemente mi opinión, es nuestra apreciación y como bien dijo Vlad, sirve mucho para tomar de referencia lo que estos autores plantearon inicialmente y poder verlo ahora, apreciarlo en obras actuales y en el caso que escriban o algo por el estilo, que lo puedan aplicar. Claro. Que de hecho es el consejo de Hayao Miyazaki para la gente que le guste Ghibli y cosas similares. Él como creador recomienda que tus influencias tienen que ser las influencias de tus influencias, por decirlo así. Si a ti te gusta una obra, revisa quién eran las personas que influyeron en esa obra para ese autor. Conoce esas obras y ahí genera tu obra, porque vas a estar retrocediendo hacia la idea principal. En este caso, si eres fan de Drácula, lee Carmilla, lee Polidori, vas a tener un contexto mucho mejor de por qué se construyó así el vampiro y cualquier otro vampiro que te guste en el presente. Si al final del día este podcast es para hablar de vampiros tanto antiguos como contemporáneos y vamos casi de manera cronológica. Eso es el chiste, para ver la evolución. Así que yo no tengo nada más que decir. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias nuevamente por esta instancia para conversar. Y no queda nada más que despedirnos. Isabel, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales como Isabel Vampir. A Vlad lo encuentran como Vlad Fausto A. Esperamos que hayan disfrutado de este tercer episodio de Sedientos y ojalá tenerlos en un próximo episodio con nosotros para que sigan disfrutando
e informándose de ciertas curiosidades acerca de estos seres con colmillos. Muy, muy buenas noches.